2, 1. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en transmisión en directo desde redes sociales con el distinguido jurista guatemalteco y ex constituyente, el licenciado Fernando Linares Beltranena, y el licenciado penalista José Pineda, transmitiendo en YouTube Live, en Periscope y en Facebook Live como parte de Guatemala Inmortal, de una actividad cívica ciudadana. Como pueden ver, estamos guardando el metro de distancia, de distanciamiento, y estamos haciendo un programa para criticar, como juristas que somos los tres, el último fallo del amparo de la Corte de Constitucionalidad, amparo que se concede al Ministerio Público, y la serie de órdenes, en mi criterio, ilegales, que le da la Corte de Constitucionalidad en esa sentencia a tanto el Ministerio Público como a la Junta Directiva del Congreso, como al Pleno del Congreso. Para ponerlos en contextos, estimados televidentes, Guatemala tiene un proceso legal que se llama comisiones de postulación. Estas comisiones califican los expedientes de los magistrados a las salas de apelaciones y los magistrados a la Corte Suprema, para que una vez calificados estos expedientes se mandan al Congreso, y en el Congreso se vota con una mayoría para entonces escoger a los 13 magistrados de la Corte Suprema y más de 130 magistrados de la Sala de Apelaciones. Ese proceso fue desbaratado y destruido por la CC desde el 16 de octubre del año pasado, cuando con otro amparo se detiene el proceso de comisiones de postulación porque a alguien, o a Helen Mack, o a las embajadas entrometidas, o a los grupos de ONGs, no les gustaron los expedientes de algunos de los candidatos a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. El momento administrativo, en el derecho administrativo, para calificar esos expedientes eran las comisiones de postulación. Pero ahora, como ustedes van a ver cuando desmenucemos este fallo, la CC le ordena al Ministerio Público revelar investigaciones que no se han presentado ante juez, a la Junta Directiva evaluar de manera, no como dice la ley de comisiones de postulación, sino como dice esta sentencia ilegal, los expedientes de los que van como candidatos a la Corte Suprema, y al Pleno le marca un plazo que no está en ninguna ley para hacer otra calificación encima de la que ya hizo la comisión de postulación de los expedientes para estas cortes. Todo esto nos parece a nosotros altamente irregular, y esto es una cadena y una cascada de más de 22 fallos con fallos ilegales que ha venido cometiendo en los últimos 2 o 3 años la Corte de Constitucionalidad, con lo cual se está destruyendo la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, el apego que tiene que tener cualquier tribunal, pero especialmente la Corte de Constitucionalidad, a la ley de amparo, en este caso a la ley de comisiones de postulación y a la Constitución. Y entonces ahora ya no es lo que dice la ley, ya no es lo que dice la Constitución, sino ahora es lo que se le antoje de manera arbitraria a la Corte de Constitucionalidad en amparos ilegales. Para discutir estos y otros temas jurídicos, le doy la bienvenida tanto al licenciado Linares Beltranena como al licenciado Pineda. Les agradezco mucho, licenciado, que nos reciba en su casa, que es su bufete, para poder hacer esta grabación en vivo, y preguntarle, licenciado, para empezar con usted, sus impresiones sobre el fallo y qué consideraciones le merece el amparo que se discute. Conociendo a esta integración de la Corte de Constitucionalidad, no me extraña. Les quiero comentar que en el 85, en la Constitución actual, pusimos por primera vez en la historia la Corte de Constitucionalidad. Y no nos había decepcionado porque siempre se integró por personas honorables. Pero comenzó la corrupción poco después que llegó el embajador Todd Robinson a Guatemala y amenazó a través del encargado político de la embajada, Terry Steele, a los jefes de bloque, a los diputados, con remoción de visa y otras consecuencias si no votaban por Gloria Porras. Gloria Porras siempre fue activista de izquierda y llegó a la corte por amenazas contra los diputados, que muchos de los cuales se vieron obligados a votar por ella. Yo no voté por ella y ya fueron puntos en mi contra para que al final Robinson me quitara la visa. Esto nos duele a los constituyentes porque hicimos la corte para honrarla.
y mucha integración de la corte anterior. Las integraciones son de grandes y conocidos juristas que pusieron el alto en nombre de los derechos individuales y de la Constitución. Pero esta que se integró más que todo por izquierdistas, Gloria Porras, Moneses Mejía, de Matabella, comenzaron a hacer fallos totalmente de izquierda, ideológicos, saliéndose del campo que es estrictamente la protección de los derechos humanos. Se metieron a decirnos qué embajador puede o no puede nombrar o declarar non grato el presidente. Ese fue con Anders Kompass de Suecia por el presidente Morales. Entonces, ahí no comenzaron, siguieron muchos de los fallos de los cuales nos habló el amigo y colega Giovanni Frati. Esto simplemente es una secuencia de todos los fallos que nos hace pensar que esta corte es la corte de inconstitucionalidad, porque han violado la Constitución, porque leen la ideología de izquierda que no está literalmente puesta en la Constitución. O sea que es un descrédito, tanto para las anteriores cortes como para la Constitución, como para el resto del país. Este fallo es uno más. Mire, yo estuve en el Congreso. Aquí ordenan que se haga votación a viva voz. ¿Cómo van a votar? Obligar al Congreso a hacer algo en que la ley orgánica del mismo legislativo dice que se decidirá por los diputados. ¿Qué tal si se pone a votación y los diputados votan que no? Quiere decir que va a ordenar que el Ministerio de Gobernación los meta a la cárcel por desobediencia. Puede ser, o puede ser, si esto tiene la venia de funcionarios diplomáticos afines, logre coaccionar a los diputados para que se lleve a cabo. Todo lo demás es análisis. Los diputados eso es lo que hacen, analizan, estudian y luego votan. Donde está la orden que podría incumplirse con mucha facilidad es que sea a viva voz. ¿Qué tal que pasemos una ley diciendo que todas las sesiones de la Corte de Constitucionalidad tienen que ser a viva voz y en público y que la prensa esté presente? Ellos dirían, ¡qué barbaridad! ¿Cómo vamos a hacer eso? Los diputados están haciendo lo mismo con el Congreso. Entonces, es insólito si se analiza independientemente, si se ve como el historial o trayecto de esta corte, era de esperarse. Es más, podríamos hacer hasta predicciones de otros fallos que van a estar de aquí en adelante, que lo que no les gusta por razones ideológicas de izquierda, de una vez lo declaran inconstitucional, como han hecho con los procesos contra los militares y muchos más. Muchas gracias, licenciado. Licenciado Pineda, en ese orden de ideas, usted en su experiencia como penalista, hay una parte de esta resolución, licenciado, que expresamente dice que se le ordena al Ministerio Público entregarle al Congreso investigaciones en curso. Eso quiere decir investigaciones, licenciado, que no se le han presentado ni al juez ni a las partes, en lo que pareciera una especie de estado policíaco muy parecido a la Venezuela de Chávez o de Maduro, donde los jueces ya no son independientes, como decía el licenciado Hidalgo Beltranena, sino que hacen lo que el régimen comunista quiere que hagan. Entonces, ¿qué antecedentes y qué tan grave es, licenciado, que se presente de manera anómala una investigación que no se le ha presentado ni a un juez ni a las partes en un juicio? Pero gracias, licenciado Linares, y gracias, licenciado Benefrati, por esta oportunidad. Tenemos que irnos también un poco al tenor de la ley, porque quiero dejar claro y en evidencia que a lo que muchos creen que es porque nosotros como juristas tenemos algún tipo de revanchismo político, no es así. Nos tenemos que dirigir inmediatamente a la norma jurídica, y para el efecto voy a ser bien breve. La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece para el efecto cuál es el objeto de la ley
y el por qué creemos que esta Corte de Constitucionalidad, al igual que el licenciado Linares Beltranena, opino, ha sido la más nefasta y de una forma continua y manifiesta ha emitido fallos que han de una u otra manera afectado todo el ordenamiento del Estado de Guatemala en todas sus mayores características. El objeto de la ley en el artículo 1 establece que tiene por objeto desarrollar las garantías y defensas de orden constitucional y de los derechos inherentes a la persona protegidos por la Constitución Política de la República. Y el objeto del amparo dice que hay procedencia de amparo a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos de la Constitución. Es evidente y terrible que una Corte de Constitucionalidad emita fallos donde se le ordene al Ministerio Público, a la Junta Directiva del Congreso y a la plenaria del Congreso que haga o lleve una forma concatenada de eventos que ya están regulados en la ley de comisiones de postulación. Eso quiere decir, licenciado, que hay una ley específica, que es la ley de comisiones de postulación, la cual tiene que respetar la Corte de Constitucionalidad. Totalmente, existe, y al tenor de esa ley tenemos que tener claro que esa depuración o el momento en que los ciudadanos o la llamada sociedad civil, conformada por grupos de izquierda, de la gran mayoría, presentaron las tachas y calificaron ya a cada uno de los candidatos. Esto definitivamente denota que lo que están planeando la Corte de Constitucionalidad es colocar a los aspirantes que tienen la misma ideología socialista para llevarlos a optar a cargos públicos, como son las magistraturas, que debieron hace mucho tiempo haber sido electas en su momento. Desde el 16 de octubre, tengo idea, se violó el periodo constitucional, Totalmente. que es cuando debió haber terminado esta Corte, y estamos ahorita en mayo del 2020, para octubre del 2019, sin una Corte legítima en posesión del cargo, licenciado. Totalmente de acuerdo. Y ahora lo que ellos, ¿cuál es el objeto para que los guatemaltecos lo entendamos? El objeto es llevar a sus propios aspirantes con las mismas ideologías, con la misma agenda que todos conocemos, para que a la hora que los magistrados puedan termine su periodo, estos sean protegidos con total impunidad. Esta es la realidad. ¿Y por qué no decirlo? Están enviándolo al Congreso porque ya se platicó bajo la mesa por la mayoría que tiene de cierta manera la UNE, que todos sabemos, y los partidos pequeños de izquierda, que hago la aclaración en paréntesis, que llegaron allí nada más, no por mérito propio, sino por lo que fue en su momento el fraude electoral que todos conocemos. Licenciado Beltranena, yo quería hacer una pregunta en cuanto al sistema republicano de gobierno y el riesgo de que esta Corte, que me parece a mí, yo concuerdo con su análisis, es una Corte activista, ¿verdad? No es una Corte, digamos, con pudor de resguardar la ley y subsumirse a lo que dice la ley, sino es una Corte activista que en reiterados fallos se sobrepasa la ley, se pasa por encima de la ley, e inclusive en este fallo pareciera que está legislando, obligando a hacer votos de viva voz al Congreso a calificar investigaciones penales, que no es la función del Congreso. ¿Qué riesgo hay en la República a que una Corte como esta suplante los poderes del Estado, licenciado? Que se desquebraje el sistema republicano y se pierda otro principio que es la democracia. Pero mire, agrego una cosa, licenciado, frente a lo que usted dice. Ellos están legislando y están ejecutando como si fueran el ejecutivo, pero con sesgo de izquierda. Si, por ejemplo, Jimmy Morales, en lugar de haber echado a Anders Compas, hubiera echado anuncio apostólico, que era de derecha, ahí sí no hubieran dicho nada. Si en esta nómina de candidatos estuvieran jueces como Yasmín Barrios, no diría nada a la CC. Es con sesgo izquierdista. Ellos pretenden impulsar, imponer el izquierdismo y el socialismo en Guatemala. O sea, no es solamente violentando el sistema republicano, lo están haciendo con un fin
ideológico de izquierda. Es más, por culpa de ellos, del amparo que usted mencionó, es que nosotros no elegimos a los magistrados el año pasado. Y les cuento por qué consiguieron el amparo el año pasado. Porque creían que el año pasado, cuando el presidente era Álvaro Arzú, teníamos mayoría de derecha en el Congreso e íbamos a elegir una corte no de izquierda, sino que de derecha. Entonces dijeron, metamos el amparo, mucha, el año entrante la UNE tiene 52, Semilla va a tener varios diputados, vamos a tener casi una mayoría y metemos a los magistrados que queremos. Ya comenzaron a fallar, porque la UNE se desquebrajó, no estaba graníticamente formada, se vino abajo y la junta directiva, en lugar de haber sido electo Orlando Blanco, salió el candidato de Vamos. Entonces ahorita están viendo ellos en la corte, miren muchachos, ¿qué hacemos? De repente quieren elegir a candidatos de derecha. Ya sé, vetémosle sus candidatos. Ajá, ¿cómo lo hacemos? Helen, meta un amparo. Viene Helen, mete un amparo, lo asesora y a compadre hablado, ellos deciden decirle que sí al amparo, vetando los candidatos, haciendo competencia desleal, quitando a los rivales de los que ellos quisieran que fueran electos, tipo la Yasmín Barrios. O sea, licenciado, que cuando inclusive la ley de comisiones de posesión es una ley que Ninés Montenegro y diputados de izquierda postularon, pero como no controlan tampoco el proceso de comisiones de posesión porque no dominan a los decanos, no dominan necesariamente a la San Carlos ni a las universidades privadas, entonces aún el sistema que ellos diseñaron, que fracasan en manejarlo, ahora con un amparo ilegal quieren forzar los candidatos que ellos quieren. Y recuperar que tengan una mayoría en el Congreso para orientar al Congreso a votar por los de izquierda. ¿Cómo? Vetando a los opositores de derecha, a los rivales. Claro. Y por esto han hecho caer en el delito de prolongación de funciones a todos los magistrados, más de 100 magistrados de las Cortes de Apelaciones, los 13 magistrados de la Corte Suprema. Que debieron haber presentado su renuncia, licenciado. Debieron haber presentado con un poquito de honor, como algo así así como si nosotros en el Congreso o en la Corte Constitucional o el presidente hubiera ordenado que siguiéramos en el puesto. Es una orden ilegal, viola la Constitución. Aunque lo hubieran ordenado, yo como diputado hubiera renunciado. Claro. Es ilegal. Prolongación de funciones. Es decir, uno juramenta cumplir la Constitución. Todos estos magistrados y magistrados de la Corte Suprema violaron y siguen violando la Constitución. Ellos deberían, yo presenté denuncia penal contra todos los magistrados, exigiéndole a la policía y al Ministerio Público procesarlos, usando el ejemplo, ¿qué tal si Jimmy Morales se hubiera quedado en el puesto? ¿Qué tal si nosotros los diputados nos hubiéramos quedado en el puesto? Esto era absurdo. Pero quiero agregar una cosa más, licenciado Pineda, licenciado Frati. Aquí exhorta al Congreso. Uno piensa, exhortar es solo una recomendación. No, exhortación es mucho más fuerte. No es una simple recomendación. ¿A que hagan una reforma constitucional? En la línea de la reforma constitucional que fue improbada el año pasado, no, el año antepasado, que impulsaba la CICIG, Iván Velázquez, Tom Robinson, Telma Aldana, que tenía dos cositas. La primera era cortina de humo, jurisdicción indígena. Esto no era importante. Lo que querían era fortalecer el organismo judicial para que el Estado, que ya no fuera una república, se ordenara desde el organismo judicial. Porque lo han cooptado. Con ese Consejo Supranacional que usted decía. Con el Consejo Supranacional de Justicia. Ellos querían nombrar, hacer de comisiones de postulación para fiscal general, para procurador general de la Nación. Se estaban sirviendo la tajada grande del pastel del Estado, quitándoselo al Congreso, pero los congresos son electos por el pueblo. Los magistrados de la Corte Constitucional y magistrados de las Cortes no lo son, pero ellos querían tener el poder.
Mire, la izquierda tiene siempre un ansia de poder. Quieren llegar al poder en parte para compensar un sentimiento de inferioridad que les viene desde la infancia y la juventud, que de alguna forma ellos pensaron que les hacía falta y ahora lo van a compensar ya de gran. Para abusar del poder. Para abusar del poder, sin tener madurez emocional, que sería un requisito de todo juez o gobernante, pero satisfaciendo una sed de ansia de poder, y con esto, este fallo del cual habla usted y el licenciado Pineda, lo quieren lograr. Muchas gracias, licenciado Pineda. Yo también le quisiera preguntar en el sentido del gobierno limitado y de la república y la limitación al poder, ¿qué consecuencias mira usted de que el amparo le ordene al Ministerio Público que le presente evidencias de una investigación que no se ha terminado al Congreso, y quiere volver al Congreso suplantar a un juez? Porque como usted lo sabe, licenciado, una investigación se le puede presentar antes de que se vuelva pública en un debate penal abierto a las partes y al juez. En este caso, presentarle una investigación en curso al Congreso es violar la ley procesal. ¿Qué opinión le merece eso, licenciado? Bueno, y parafraseando lo que usted en unos momentos hacía mención, este comunicado de prensa, aparte de ser con una gran prepotencia e insolencia, que es textualmente, habla que se dice que la Corte Constitucional dictó sentencia y otorgó amparo. Esto lo coloca en una negría. Oigan esto: dicta sentencia y otorga amparo. Y a eso quiero llegar. El caballo de batalla que están manejando ellos es el término de la capacidad y la idoneidad. La capacidad y la idoneidad también conlleva el hecho del derecho a optar a un empleo o cargo público, que está contemplado en el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Me preocupa algo dentro de este comunicado y voy a contestar su pregunta. Aquí dice: los nombramientos deben realizarse conforme los ideales postulados en la Constitución Política de la República de Guatemala. De la República de Guatemala. Eso ya está establecido. Es irrelevante. Es totalmente. Que exigen, que las personas nombradas sean las más capaces e idóneas para el cargo y que concurran en ellas la honradez. Por lo tanto, aquí quiero llegar, debe excluirse, está de una vez juez y parte, de la misma Corte de Constitución, excluirse del proceso de elección a aquellos profesionales cuya idoneidad y honorabilidad estén comprometidos. Señores, que empiecen por ellos mismos. Ellos que empiecen por ellos mismos. ¿Qué más falta de idoneidad que una corte política? Y tenemos que tener claro todos los guatemaltecos que sepamos que este ha sido el caballo de batalla, pero tenemos que tener claro también, la Real Academia Española habla de qué es capacidad, y eso se relaciona o está relacionada con la aptitud, la suficiencia y la competencia. Tenemos que tenerlo claro. Sin embargo, viendo estos parámetros, definitivamente este comunicado de prensa que ordena tanto al Ministerio Público como con la Junta Directiva está limitándose totalmente. Exactamente. Y ahí quiero preguntar, ¿qué pasa si el Congreso se pone a juzgar un expediente judicial, licenciado? ¿En qué delito caen los diputados? Para empezar, el organismo legislativo, para todos los guatemaltecos, tenemos tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, presidente de la República; legislativo, legisla; y judicial, que es el encargado, a través, como usted bien lo mencionó, por medio, si hay, por ejemplo, se inicia una demanda penal a través de una denuncia o querella, se de este tipo. Cada organismo ¿Puede el Congreso juzgar una querella penal? ¿Calificarla? No puede. ¿Resolver sobre una querella? No puede, y es más aberrante que la Corte de Constitucionalidad esté ordenando a eso a un organismo legislativo. Porque ahí creo que aplica aquel principio jurídico universal que es iuri novit curia. El juez está obligado a conocer la ley. ¿Cómo es posible que un magistrado de la Corte de Constitucionalidad le ordene a un legislador calificar un expediente penal, licenciado? Es que es increíble. Totalmente. Aquí vuelvo y reitero, la continuidad en forma flagrante y continua, como lo ha expresado durante mucho tiempo el licenciado Fernando Linares Beltranena, continúa. Es terrible que la Corte Constitucional no escarmiente, pero sí quiero hacer una aclaración al respecto. El término o periodo por el cual estos están siendo nombrados definitivamente llegará a un fin, y que se deben de preparar para la cantidad de denuncias y querellas que vienen en camino por la irresponsabilidad
Y reitero, ellos son los primeros en todo caso Así que es, que no están son idóneos. comprometidos y no son idóneos. Licenciado, para ir terminando, yo lamentablemente en mis columnas he escrito que a mí esto cada vez más se me asemeja o se me parece a la Venezuela de antes de Chávez y a la Venezuela que fue deteriorando sus instituciones y destruyéndolas hasta caer a una dictadura comunista para la cual estaban listos los cubanos, que lamentablemente están aquí adentro de Guatemala con la embajada de Cuba y penetrando en los partidos de extrema izquierda. Y entonces se cayó de una república como era la venezolana a una dictadura comunista. Si sigue la Corte de Constitucionalidad destruyendo la Constitución y las leyes, licenciado, ¿qué riesgos hay para Guatemala en cuanto al campo de lucha ideológica? Ahorita tenemos una dictadura de jueces de la Corte Sí. de Constitucionalidad. ¿Por qué, licenciado? ¿Por qué es una dictadura? Porque ellos están tomando todas las decisiones, están legislando desde la Corte. Sí, Están ejecutando desde la Corte, Sí. quitándole sus facultades, Al usurpando presidente. funciones al presidente Sí. y al Congreso. así es. Y están de la mano, sobre todo en el tiempo de Robinson, de la Embajada de Estados Unidos. Y descabezaron al Poder Judicial. Desde el 16 de octubre no hay Poder Judicial, licenciado. Sí, y ahorita hicieron que todos los que estén cometiendo es. delito de prolongación de funciones. Y cometerían delito los diputados y el Ministerio Público si cumplen este amparo ilegal y las órdenes ilegales que están en ese amparo, licenciado. Totalmente están cumpliendo delito porque están usurpando funciones que no les corresponden y revelando secretos. Exactamente. Y déjenme decirle por qué lo hacen, sin embargo no piden que se guarde el secreto, la falta de transparencia, porque dicen, mire mucha, hagamos algo, ordenémosle al Ministerio Público que pase los expedientes, todos los candidatos que nos caen mal y que los hagan públicos. ¿Por qué? Porque en el Congreso, por la transparencia, está la prensa en todos lados. Así es. Hay cámaras. Es el organismo más transparente que hay en el Estado. Y lo que quieren es humillar a los profesionales. Así es. No solo que no se vote por ellos, pero quemarlos, censurarlos. Como ya le han hecho a otros candidatos. Desacreditarlos, como han hecho en el pasado con otros que han cometido solamente su derecho de ser candidatos, pero como no son afines a la ideología izquierda, Claro. los pretenden humillar y desacreditar. Muchas gracias, licenciado. Licenciado Pineda, para ir terminando, sus recomendaciones para parar estos abusos, porque, por ejemplo, Guatemala Inmortal ya ha hecho un recuento de, con 22 fallos ilegales que han, por ejemplo, destruido la posibilidad de seguir trabajando en minas en Guatemala, porque se hacen fallos ilegales abusando del convenio 169 de la OIT, por ejemplo. Como muy bien decía el licenciado Ignacio Beltranena, se ha detenido al presidente para ejercer sus funciones constitucionales de dirigir la política exterior, se ha dado amparos ilegales al Procurador de los Derechos Humanos, por ejemplo, se le ha ampliado el presupuesto de manera ilegal a la PDH, ahora se le está dando órdenes ilegales al Ministerio Público y al Congreso. Entonces, ¿qué se puede hacer, licenciado Pineda, cuando un tribunal se vuelve un tribunal rebelde y con sus fallos empieza a destruir, como usted muy bien decía, la ley de amparo, la Constitución y en este caso la ley de comisión de postulación? Definitivamente es una decisión bastante difícil porque de una u otra manera los magistrados a la Corte Constitucional, quiero aclarar que no todos, pero están bien identificados 3 de ellos. Sí, porque hay que reconocer que la licenciada Dina Ochoa Totalmente. en varias oportunidades ha hecho fallos contrarios a esta Y mayoría apegados nefasta, a ¿verdad? derecho, apegados a derecho. Votos Ellos disidentes, deberían, totales. si tienen un poco les traje, precisamente les pongo a la vista, a recordarles a los magistrados de la Corte Constitucional el Código de Ética Profesional, que a propósito no lo han llevado a cabo bajo su juramento que hicieron todos respectivo. Lo idóneo sería que ellos renunciaran Por licenciado decoro, Fati, por vergüenza, ¿verdad? por decoro, porque independientemente de todo, yo estoy seguro, como dije y reitero, que ellos al terminar su cargo va a haber una lluvia de denuncias y querellas que van a enfrentar como Licenciado, funcionarios. en su criterio, ¿ha cometido delitos con estos fallos ilegales esos magistrados de la Corte En Constitucional? forma continua y permanente, definitivamente. La Corte de Constitucionalidad, mal llamada o coloquialmente Corte Celestial, eso es falso, señores. Hay 3 organismos del Estado
que tiene frenos y contrapesos. Y me la Corte parece que los magistrados de la Constitucionalidad- CC son responsables penalmente por sus decisiones, Totalmente. según la misma ley de amparo. licenciado. Totalmente, de acuerdo. Sin embargo, ellos se han arrogado cierto grado de funciones de arrogancia, prepotencia, porque también sabemos que seguro están respaldados por un grupo que obedece a ciertos intereses terroristas y de izquierda, ¿verdad? Muchas gracias. Estamos entonces llegando al final. También para recordar a nuestros televidentes que Guatemala Inmortal también ha presentado varias denuncias penales y querellas penales contra esta Corte de Constitucionalidad, e invitamos nosotros, creo que los colegas no me dejarán mentir, a todos los más de 30,000 abogados del foro guatemalteco a que se pronuncien de esta y de otras formas, porque cuando juramos ser abogados, juramos defender la Constitución y la ley, y lo que está destruyendo esta Corte es la Constitución, que es lo más sagrado que tiene una república. Les agradezco muchísimo al licenciado Linares Beltranena, al licenciado Pineda, su colaboración, y a todos ustedes que nos siguen en las redes sociales, les agradezco mucho por su audiencia. Mi nombre es Giovanni Frati, muy buenas tardes.